El viento cortante aullaba por las calles embarradas de Brimstone Hollow, llevando consigo el presagio de un invierno despiadado que congelaría hasta los huesos. La puerta del orfanato, una madera maciza y descascarada, se abrió con violencia, escupiendo a Eulalie hacia la acera sucia como si fuera un resto de comida no deseado. El sonido de la madera golpeando contra el marco resonó seco, final, como un tiro de gracia a su dignidad, mientras el diácono Mordecai la observaba desde lo alto de los escalones. Él no dijo una palabra, solo se ajustó el cuello almidonado de su abrigo, con una mirada de desprecio que cortaba más profundo que el frío de la tarde. La joven cayó de rodillas en el barro helado, sus manos finas y temblorosas, hundiéndose en la suciedad negra, manchando el único vestido remendado que poseía, mientras el cielo gris arriba parecía juzgar su propia existencia como un error grosero. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse, pues la caridad en Brimstone Hollow era una moneda que solo se gastaba cuando había público para aplaudir. Eulalie levantó los ojos llorosos, buscando cualquier señal de compasión en las ventanas cerradas y en las cortinas que se movían furtivamente, pero encontró solo el vacío de la indiferencia humana. Ella era huérfana, frágil, una boca más que alimentar que no ofrecía el retorno del trabajo manual, y en aquella frontera salvaje, la inutilidad era una sentencia de muerte silenciosa. El frío comenzó a penetrar a través del tejido fino de su ropa, un dolor agudo que subía por los brazos y se instalaba en el pecho, mezclándose con la vergüenza que quemaba su rostro pálido. Ella se levantó con dificultad, el cuerpo delgado temblando incontrolablemente, y se dio cuenta de que no había lugar para ella entre aquellas casas de madera y corazones de piedra. Sin tener a dónde ir, Eulalie dio la espalda a la civilización que la había rechazado y comenzó a caminar hacia la línea de los árboles, donde el bosque denso y oscuro prometía, al menos, el anonimato de la muerte. Sus pasos eran pesados, arrastrando las botas gastadas que apenas protegían sus pies de la humedad congelante, dejando un rastro irregular en la nieve escasa que comenzaba a caer. A cada metro que se alejaba del pueblo, el sonido de la actividad humana desaparecía, sustituido por el susurro amenazador de los pinos meciéndose al viento helado de las montañas rocosas. Ella sabía que caminaba hacia el fin, una aceptación sombría apoderándose de su mente, pues la muerte en la nieve parecía más dulce y acogedora que la humillación diaria de mendigar por migajas de afecto que nunca llegaban. La temperatura se desplomó drásticamente a medida que la tarde cedía lugar al crepúsculo, transformando la respiración de Eulalie en nubes blancas y espesas que se disipaban rápidamente en el aire gélido. Sus dedos ya no sentían nada, las extremidades entumecidas perdiendo la batalla contra la hipotermia inminente, mientras su visión comenzaba a nublarse, en los bordes, pintando el mundo de un blanco lechoso y confuso. El bosque alrededor parecía cerrarse sobre ella, las ramas secas como dedos esqueléticos intentando sujetarla, arañando su rostro y prendiéndose a su cabello desgreñado. Tropezó con una raíz oculta bajo la nieve, cayendo pesadamente de bruces, el impacto robando el poco aire que quedaba en sus pulmones exhaustos. Allí se quedó, la nieve comenzando a cubrir su cuerpo inmóvil, transformándola en solo un montículo blanco más en la vastedad indiferente de la montaña. El silencio del bosque fue roto por un gruñido bajo y gutural, proveniente de la oscuridad que se formaba entre los árboles antiguos, haciendo que el corazón de Eulalie se disparara en un último espasmo de miedo. Ella intentó moverse, pero sus miembros parecían hechos de plomo, pesados e inútiles, rehusándose a obedecer las órdenes de un cerebro entumecido por el frío extremo. Un lobo, flaco y hambriento, emergió de las sombras, sus ojos amarillos fijos en la presa fácil que el invierno había gentilmente ofrecido, la baba congelándose en las comisuras de su boca. Eulalie cerró los ojos, esperando el dolor, esperando el fin, rezando para que fuera rápido y que su alma encontrara el calor que su cuerpo jamás conoció en vida. La naturaleza, en su brutalidad honesta, estaba a punto de concluir lo que la sociedad había comenzado con su crueldad velada. De repente, un estruendo ensordecedor rasgó el aire, un trueno artificial que hizo temblar el suelo y espantó a los pájaros que se recogían en las ramas altas. El lobo gimió, un sonido agudo y patético, antes de huir desesperado hacia la oscuridad, dejando atrás solo huellas frenéticas en la nieve inmaculada. Eulalie, aún consciente por un hilo, abrió los ojos con dificultad y vio una sombra colosal acercándose.
una silueta que bloqueaba la poca luz que quedaba en el cielo. No era un hombre común, parecía una montaña que había cobrado vida, cubierto de pieles de animales, con un rifle humeante, en una de las manos gigantescas. El miedo a la muerte fue reemplazado por un terror primitivo, pues las leyendas sobre el ermitaño de las montañas eran susurradas con pavor en Brimstone Hollow, historias de un monstruo sin alma. Zebulon se detuvo ante el cuerpo caído, su respiración pesada sonando como el fuelle de una fragua antigua, observando a la chica con una expresión indescifrable bajo la barba hirsuta y desgreñada. Él no veía a una joven, veía un problema, un estorbo que invadía su santuario de aislamiento, un desecho más que la ciudad había tirado. Empujó la bota de ella con la punta de su rifle, verificando si aún había vida en aquel montón de trapos y huesos, su brutalidad práctica desprovista de cualquier delicadeza. Al percibir el movimiento débil de su pecho, soltó un gruñido de irritación, el sonido reverberando en su pecho ancho como un trueno distante. Sabía que dejarla allí sería una sentencia de muerte garantizada, y aunque no era un salvador, despreciaba el desperdicio innecesario de vida en su territorio. Con un movimiento único y fluido, que desmentía su tamaño macizo, Zebulon se agachó y levantó a Eulalie del suelo helado como si ella no pesara más que un fardo de ramas secas. La cabeza de ella cayó hacia atrás, el rostro pálido y delicado contrastando violentamente con las pieles rudas y sucias que cubrían el pecho del montañés. El calor que emanaba del cuerpo de él fue el primer choque térmico que ella sintió, una ola de vida bruta contra su piel congelada, pero su mente ya estaba vagando lejos, perdida en delirios febriles. Él la acomodó sobre el hombro, sin ninguna gentileza excesiva, solo la eficiencia de quien carga una casa abatida, y comenzó a subir la ladera empinada. Sus pasos largos aplastaban la nieve profunda, abriendo camino donde ningún otro hombre se atrevería a pasar, llevándola lejos del mundo de los hombres. La subida fue larga e implacable, el viento intentando derribarlos a cada paso, pero Zebulon avanzaba como una fuerza inamovible de la naturaleza, ignorando los elementos que castigaban su piel curtida. Eulalie se balanceaba inerte en su hombro, la conciencia yendo y viniendo en olas de oscuridad y dolor, captando solo fragmentos de olor a cuero viejo, pólvora y sudor. Dejaron atrás el bosque denso y entraron en el terreno rocoso y expuesto de los picos, donde el aire era enrarecido y el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de las botas de él contra la piedra. La civilización de Brimstone Hollow ahora era solo un punto distante e insignificante allá abajo, una mancha oscura en el Valle Blanco, mientras ellos se adentraban en el reino donde la supervivencia era la única ley que importaba, y donde la moralidad humana no tenía jurisdicción. Finalmente, llegaron a una abertura en la roca, protegida por un saliente de piedra natural, donde una puerta de madera gruesa y reforzada con hierro marcaba la entrada de la cueva de Zebulon. Empujó la puerta con el hombro, revelando un interior, oscuro, iluminado apenas por las brasas agonizantes de una chimenea de piedra en el fondo del refugio. El aire allí dentro estaba viciado, caliente y cargado con el olor de carne ahumada y hierbas secas, un contraste violento con el aire puro y cortante del exterior. Zebulon entró, sacudiendo la nieve de sus botas en la entrada, y caminó hasta un montón de pieles cerca del fuego, donde depositó a Eulalie con un golpe sordo, sin ceremonias. Cerró la puerta tras de sí, el sonido del cerrojo, deslizándose siendo el sello final que separaba a la chica de todo lo que ella conocía. Eulalie se estremeció violentamente cuando el calor del ambiente comenzó a descongelar sus miembros, el dolor del retorno de la circulación haciéndola gemir bajo, un sonido que pareció irritar al gigante que ahora alimentaba el fuego. Las llamas crecieron, iluminando el rostro marcado por cicatrices de Zebulon, revelando un mapa de violencia y soledad que asustaría a cualquier hombre valiente, cuanto más a una joven huérfana. Él la miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con el reflejo del fuego, evaluando si el esfuerzo de traerla arriba valdría el trabajo de enterrarla cuando ella inevitablemente muriera antes del amanecer. Allí, en aquella cueva aislada del mundo, el destino de ambos estaba ahora entrelazado, no por amor o bondad, sino por la cruda e implacable necesidad de supervivencia ante un invierno que no perdonaba debilidades. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más.
La fiebre se apoderó de Eulalie como una marea negra, arrastrándola hacia un abismo de pesadillas, donde el frío de Brimstone Hollow nunca terminaba. En su delirio, veía el rostro severo del diácono Mordecai, transformándose en gárgolas de hielo, y sentía las piedras de la acera rasgando su piel repetidamente, en un ciclo eterno de rechazo y dolor. Gritaba sin sonido, atrapada en la memoria muscular de la humillación, mientras el cuerpo temblaba, violentamente sobre las pieles de oso, empapada de sudor frío. No había consuelo en su mente, solo la certeza de que su existencia era un error que el universo estaba intentando corregir con brutalidad. La oscuridad de la cueva se mezclaba con la oscuridad de su alma, y, por momentos, deseó dejar de luchar, dejar que la sombra final la envolviera completamente, y terminara con aquella agonía prolongada de ser indeseada. Zebulon observaba la lucha de la chica contra la muerte con un estoicismo que rozaba la indiferencia, sentado en su tronco cerca del fuego, limpiando metódicamente su rifle. Sin embargo, de vez en cuando, se levantaba con un suspiro pesado, molesto por la intrusión de la fragilidad humana en su refugio de piedra y silencio. Con manos enormes y callosas, acostumbradas a romper cuellos y desollar cadáveres, llevaba una taza de barro a los labios agrietados de ella, forzando un caldo espeso y amargo garganta abajo. El contraste era gritante. La brutalidad de sus dedos, gruesos contra la piel de porcelana translúcida de ella. La fuerza contenida de un oso, intentando no aplastar a un pájaro herido. Hacía esto no por cariño, sino por una tosudez ruda. La montaña decidía quién moría, no la fiebre, y él era el rey de aquella montaña. Cuando la fiebre finalmente cedió, días después, Eulalie despertó con la sensación de haber sido devuelta a la orilla tras un naufragio violento, el cuerpo adolorido y débil. Sus ojos recorrieron el ambiente, ajustándose a la penumbra, anaranjada, y el miedo instantáneo trabó su garganta al darse cuenta de dónde estaba. El techo de piedra tiznada, los cadáveres colgados secándose en el fondo, el olor acre de animal y humo. Era la guarida de la bestia, el lugar que las madres usaban para asustar a los niños desobedientes. Se encogió contra la pared fría, tirando de las pieles hasta la barbilla, cuando la silueta maciza de Zebulon bloqueó la luz de la entrada. Él la miró fijamente, el rostro ilegible bajo la barba enmarañada, y la tensión en el aire era palpable, como si el oxígeno de la cueva hubiera sido súbitamente consumido por la presencia avasalladora de él. «Vives», gruñó él, la voz sonando como piedras rodando en una ladera, sin ningún rastro de celebración o alivio en la entonación profunda. Le arrojó un trozo de pan duro en el regazo, un gesto que recordaba cómo se alimenta a un perro callejero que se rehúsa a irse. «Come, no tengo paciencia para cargar cadáveres montaña abajo hoy». Eulalie tomó el pan con manos temblorosas, el instinto de supervivencia superando el terror, y mordió el alimento seco mientras lo observaba con ojos desorbitados. Él volvió al fuego, dándole la espalda, una pared de músculos y piel que dejaba claro que su presencia allí era tolerada, no bienvenida. El mensaje era claro. Ella era una intrusa temporal en un ecosistema perfectamente equilibrado de soledad. En los días que siguieron, una rutina tensa y silenciosa se estableció entre la bestia y la huérfana, marcada por el sonido del viento aullando afuera. Eulalie, movida por el miedo a ser descartada nuevamente, intentaba hacerse útil, arrastrándose por la cueva cuando Zebulon salía a cazar. Veía el desorden, la suciedad acumulada de años de negligencia masculina, y sus manos ansiaban traer orden al caos, pues el orden era la única moneda que ella tenía para ofrecer. Comenzó a ordenar las herramientas esparcidas, barrer el suelo de piedra con una rama de pino, intentando limpiar las capas de hollín que cubrían todo. Cada movimiento le costaba una energía preciosa, y muchas veces tenía que parar, mareada y jadeante, apoyándose en las paredes frías para no derrumbarse nuevamente. La reacción de Zebulon a aquellos pequeños cambios fue de una irritación volcánica. Estallando tan pronto notó que sus cuchillos no estaban donde él los había dejado. «No toques mis cosas», rugió una noche, su voz reverberando en las paredes de la cueva y haciendo que Eulalie dejara caer una palangana de agua. Avanzó sobre ella, gigante y amenazador, apuntando un dedo grueso hacia su rostro, la furia brillando en sus ojos oscuros. «Eres huésped aquí hasta que la nieve se derrita. No intentes transformar mi casa en una de esas prisiones que ustedes llaman hogares allá abajo». Eulalie retrocedió, temblando, pero mantuvo la mirada baja, tragándose las lágrimas. Entendió que para él,
El desorden era libertad, y cualquier intento de civilidad era una amenaza a su independencia salvaje. A pesar de la reprimenda, Eulalie encontró una manera más sutil de probar su valor, volviéndose hacia el único recurso que la montaña y la cabaña compartían: la comida. Registrando los rincones oscuros de la despensa improvisada, encontró hierbas secas que Zebulón ignoraba o usaba solo como medicina, y comenzó a incorporarlas a los guisos insípidos de carne de caza. El aroma que comenzó a emanar del caldero de hierro ya no era solo olor a grasa quemada, sino algo rico, complejo y acogedor, que despertaba memorias olvidadas. Trabajaba en silencio, como un fantasma doméstico, asegurándose de que cuando él regresara, el fuego estuviera alto y la comida estuviera caliente, transformando la necesidad biológica de comer en un ritual de confort. Esa noche, cuando Zebulón probó el guiso, hubo una pausa perceptible en el ritmo mecánico de su masticación, un momento de suspensión en el tiempo. Miró el tazón, luego a Eulalie, que esperaba encogida en el rincón, anticipando otra explosión de ira o desprecio. No dijo nada. No hubo elogios ni agradecimientos, pero raspó el tazón hasta el final y se sirvió una segunda porción, algo que nunca había hecho antes. El silencio en la cueva cambió de textura. Dejó de ser hostil y cargado de tensión para volverse algo más pesado, pero menos agresivo, como un animal saciado que decide no atacar. Por primera vez, el fuego parecía calentar no solo el aire, sino el espacio vasto y frío entre aquellas dos almas dispares. La convivencia forzada comenzó a revelar las grietas en la armadura impenetrable de Zebulón, especialmente cuando la noche caía y los demonios del pasado venían a visitarlo. Eulalie, fingiendo dormir en su montón de pieles, escuchaba los gemidos ahogados y los movimientos bruscos del gigante atormentado por pesadillas violentas. Veía, a la luz parpadeante de las brasas, las cicatrices que cubrían su espalda, no solo como marcas de garras de animales, sino como mapas de una violencia humana antigua y cruel. Él, el monstruo temido, era también una presa de sus propios recuerdos, un hombre que había huido a la cima del mundo porque el dolor de vivir entre los hombres era insoportable. Aquella vulnerabilidad secreta despertó en ella una compasión que superaba el miedo, creando un lazo invisible de dolor compartido. Cierta mañana, mientras Zebulón estaba fuera verificando las trampas, Eulalie tomó una decisión audaz, tomando el abrigo de piel de oso de él que estaba rasgado en el hombro. Con aguja de hueso y tendones secos, comenzó a coser el rasgón, sus dedos ágiles trabajando con una precisión que desafiaba la rigidez del material grueso. No era solo un remiendo, era un acto de cuidado, una declaración silenciosa de que a ella le importaba su protección contra el frío, aunque a él no le importara la de ella. Cuando él regresó, cubierto de nieve y con el humor negro de quien enfrentó la tormenta, y vio el abrigo remendado sobre el tronco, se detuvo, la respiración formando nubes blancas en el aire de la cueva. Tomó el abrigo, examinando la costura minúscula y perfecta con sus dedos gruesos, y por un momento, Eulalie temió que lo rasgara nuevamente en un acceso de orgullo herido. «No pedí esto», murmuró, la voz baja, sin mirarla, pero se vistió la prenda, ajustándola en los hombros anchos. El gesto de vestir el abrigo fue una aceptación tácita, una tregua firmada sin tinta, reconociendo que la presencia de ella allí traía una utilidad que él ya no podía negar con honestidad. Eulalie sintió un calor tímido florecer en su pecho. Ella ya no era solo un estorbo, sino una parte funcional de aquella pequeña unidad de supervivencia aislada del mundo. Pero la montaña, celosa de cualquier armonía, cobró su precio días después, cuando Zebulón no regresó al atardecer como de costumbre. La tormenta afuera aullaba con una furia renovada, y Eulalie pasaba horas junto a la puerta, escuchando, el corazón apretado por una ansiedad que ella no sabía que podía sentir por él. Cuando la puerta finalmente se abrió, Zebulón se desplomó hacia adentro, arrastrando una pierna ensangrentada, el rastro rojo manchando la nieve que entraba con él. Había resbalado en una grieta de hielo, y la naturaleza, implacable, había intentado reclamar su cuerpo. El gigante, siempre invencible, estaba ahora en el suelo, gimiendo de dolor, reducido a carne y hueso falibles, y el equilibrio de poder en la cueva cambió violentamente en un abrir y cerrar de ojos. Eulalie, superando el pánico que amenazaba paralizarla, corrió hacia él. Sus manos pequeñas,
volando sobre el cuerpo macizo para estancar el sangrado profuso. Zebulón intentó apartarla, gruñendo que estaba bien, que no necesitaba ayuda, pero la pérdida de sangre lo había dejado mareado y débil. «Quédate quieto», ordenó ella, su voz ganando una firmeza sorprendente que resonó en las paredes de piedra, haciéndolo detenerse y mirarla con asombro turbio. Ella rasgó el dobladillo de su propio vestido para hacer vendas, se movió con rapidez entre el fuego y el herido, calentando agua y preparando cataplasmas. En ese momento, la niña frágil desapareció, sustituida por una mujer forjada en la necesidad, asumiendo el control de la vida de aquel que la había salvado. La noche fue larga y aterradora, con Eulalie vigilando la fiebre de Zebulón, limpiando el sudor de su frente ancha y manteniendo el fuego vivo contra el frío invasor. Tuvo que sostener su mano cuando el dolor se volvía insoportable, y sintió la fuerza aplastante de aquellos dedos apretando los suyos, no con intención de lastimar, sino como un ancla desesperada a la realidad. Por primera vez, la barrera física entre ellos fue rota por la necesidad absoluta. Él dependía de ella para vivir, y ella dependía de la vida de él para no quedarse sola en el mundo. La vulnerabilidad de él no lo disminuyó a los ojos de ella. Al contrario, humanizó el mito, transformando al monstruo en un hombre que sangraba y temía, igual a cualquier otro. Cuando Zebulón despertó, días después, la fiebre había pasado, dejándolo débil y, extrañamente callado, observando a Eulalie mientras ella trabajaba en la cueva. La veía ahora con una claridad nueva, notando la fuerza que existía en aquella espalda delgada y la determinación en sus gestos delicados. Intentó levantarse, y ella corrió para ayudarlo, ofreciendo el hombro como apoyo, y aunque él era 2 veces el tamaño de ella, aceptó el soporte. No hubo palabras de gratitud, pues el lenguaje de ellos aún estaba hecho de silencios y acciones, pero la mirada de él se suavizó, perdiendo la arista cortante de desprecio que había cargado desde el primer día. Habían sobrevivido juntos a la muerte, y eso había creado una deuda de sangre que la sociedad allá abajo jamás comprendería. Su recuperación coincidió con las primeras señales de cambio en la estación. El hielo en los bordes de la entrada de la cueva comenzó a gotear, un sonido rítmico y constante. Zebulón, sentado cerca del fuego con la pierna vendada, tomó una de las botas gastadas y destruidas de Eulalie y comenzó a trabajar en ella con sus herramientas de cuero. Eulalie observó, confundida, mientras él reforzaba la suela con cuero de oso grueso y forraba el interior con piel de liebre suave, transformando el calzado inútil en algo capaz de soportar el invierno. Él le entregó la bota sin mirarla a los ojos, murmurando: «El suelo es frío, perderás los dedos si sigues andando con papel en los pies». Fue el gesto más íntimo que él jamás había hecho, una admisión de que se preocupaba por su confort, un regalo de protección disfrazado de pragmatismo. El sonido del goteo del hielo derretido, sin embargo, traía consigo una ansiedad creciente, pues el acuerdo inicial pendía sobre ellos como una espada suspendida. «Cuando la nieve se derrita, te vas», había dicho él, y la nieve se estaba derritiendo, transformando el mundo blanco en barro y piedra expuesta. Eulalie miraba hacia la puerta con una mezcla de esperanza y pavor. La libertad significaba volver al mundo que la odiaba, mientras que la prisión de la cueva se había convertido en el único hogar que ella conocía. Zebulón también parecía inquieto, sus ojos buscando la figura de ella con más frecuencia, como si intentara memorizarla antes de que ella desapareciera de su vida. El silencio entre ellos se volvió pesado con palabras no dichas, ambos temiendo el momento en que la naturaleza abriera los caminos nuevamente. En una mañana clara, cuando el sol finalmente rompió las nubes grises, Eulalie comenzó a juntar sus pocas cosas, doblando la manta que había usado y organizando las hierbas que había recolectado. Sintió la mirada de Zebulón quemando en su espalda, pero él permaneció sentado, tallando un trozo de madera con una violencia contenida. «El sendero debe estar limpio ahora», dijo ella, la voz fallando, esperando, rezando para que él la contradijera, para que él dijera que ella podría quedarse. Él detuvo el cuchillo, los músculos de la mandíbula tensos, luchando contra el instinto de aislamiento que lo había mantenido vivo por tanto tiempo. Abrió la boca para hablar, tal vez para pedir que se quedara, pero el sonido de un disparo distante resonó en el valle, rompiendo el momento frágil como cristal. Zebulón se levantó en un instante, ignorando el dolor en la pierna, y fue hasta la grieta en la roca que servía de vigía, sus ojos de cazador barriendo la ladera abajo.
Eulalie se acercó, el corazón martillando, y vio lo que él veía: 3 figuras minúsculas a caballo, subiendo el sendero que llevaba a la cueva, armas brillando al sol. Eran hombres de Brimstone Hollow, cazadores que raramente se aventuraban tan alto, a menos que estuvieran detrás de algo valioso o peligroso. El mundo de allá abajo, con sus reglas crueles y juicios hipócritas, estaba subiendo para reclamar lo que creía ser suyo, invadiendo el santuario que ellos habían construido con tanto costo. «Mantente lejos de la entrada», ordenó Zebulon, empujándola suavemente hacia atrás, hacia las sombras, su voz volviendo al tono de mando militar. Pero era demasiado tarde. Uno de los hombres allá abajo se detuvo, señalando hacia arriba, habiendo vislumbrado el movimiento, o tal vez el humo de la chimenea. No vieron solo a un ermitaño, vieron la oportunidad de una historia, de un héroe, o de un villano para culpar. La invisibilidad de Eulalie se había acabado, y con ella, la seguridad frágil de su escondite en las nubes. El miedo que ella sintió no fue por sí misma, sino por el hombre a su lado, que ahora sostenía el rifle con la familiaridad letal de quien esperaba la guerra. La noticia corrió rápido hasta el pueblo, distorsionada y amplificada por las lenguas venenosas de quienes necesitan escándalo para disfrazar su propia miseria. El monstruo secuestró a la huérfana, decían en las tabernas. La pobre niña está siendo mantenida en cautiverio para los placeres de la bestia. El diácono Mordecai, viendo una oportunidad de oro para reafirmar su autoridad moral y librarse de una molestia antigua, convocó a los hombres. No se trataba de salvar a Eulalie. Ellos la habían dejado morir en la nieve sin remordimiento. Se trataba de destruir a Zebulon, el espejo salvaje que reflejaba la fealdad de sus almas. La narrativa fue creada. Una cruzada santa contra el demonio de la montaña. Una misión de rescate que lavaría las manos sucias de la ciudad con la sangre de un inocente. Zebulon sintió el cambio en el viento antes incluso de ver a la multitud formándose. El aire olía a peligro, a pólvora y a odio colectivo. Comenzó a barricar la puerta, apilando piedras y troncos pesados, transformando la cueva en una fortaleza inexpugnable. Miró a Eulalie, que estaba pálida y temblando, y vio en ella el terror no del rescate, sino de la separación. «Vendrán», dijo él, la voz ronca, colocando munición en los bolsillos del abrigo remendado. «Vendrán para matarme y llevarte de vuelta al barro». Él no ofreció falsas esperanzas, solo la verdad brutal de la situación, tratándola como a una igual ante el destino, inminente. Eulalie entendió, con una claridad cristalina, que ella era la causa de aquella tormenta humana que se acercaba para destruirlo. «Voy a bajar», dijo ella, dando un paso hacia la puerta bloqueada, las lágrimas corriendo libremente. «Si me entrego, ellos se irán, no te lastimarán». Ella estaba dispuesta a sacrificar su libertad, tal vez su vida, para salvar al único ser que le había mostrado bondad. Pero Zebulon la sostuvo por el brazo, su mano grande envolviendo la muñeca de ella con firmeza, impidiéndole cometer el sacrificio. Su mirada era intensa, feroz y por primera vez, abiertamente afectuosa. «Tú no sales», gruñó, pero había una nota de súplica en su voz. «Nadie te toca, nadie». La jaló lejos de la puerta, colocándola detrás de él, interponiendo su cuerpo enorme entre ella y el mundo. Ya no era sobre el deber o la supervivencia, era sobre proteger la única cosa pura que él había encontrado en años de oscuridad. El sonido de cascos y voces gritando comenzó a subir por la ladera, el ejército de la hipocresía marchando para destruir lo que no podían comprender. Dentro de la cueva, bajo la luz trémula del fuego, Zebulon y Eulalie aguardaban el impacto, unidos contra un mundo que no merecía a ninguno de los dos. El ruido afuera de la cueva creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor, una mezcla caótica de gritos humanos, relinchos de caballos nerviosos y el clic metálico de docenas de armas siendo amartilladas. La tranquilidad sagrada de la montaña, que, por meses, había servido de escudo para aquellas dos almas heridas, fue hecha añicos por la invasión violenta de la moralidad distorsionada de Brimstone Hollow. Dentro de la penumbra, la chimenea estallaba como si también estuviera nerviosa, lanzando sombras largas y danzantes sobre el rostro endurecido de Zebulon, que verificaba la carga de su viejo rifle por última vez. Eulalie, encogida contra la pared de piedra, sintió el aire vibrar con la tensión, cada grito afuera actuando como un golpe físico en su pecho.
reviviendo el terror del abandono que ella pensaba haber dejado atrás en la nieve. Zebulón se movió hacia la entrada barricada, sus pasos pesados resonando como la marcha fúnebre de un gigante condenado, el cuerpo tenso preparado para la violencia final. No miró hacia atrás, pues sabía que si veía el rostro de Eulalie una vez más, la determinación fría necesaria para matar o morir podría vacilar peligrosamente. Él entendía, con la claridad fatalista de los hombres que viven por la espada, que aquel cerco no terminaría con palabras. La ciudad había venido a buscar sangre para lavar su propia culpa. La cueva, antes un hogar cálido y seguro, se había transformado súbitamente en una trampa de piedra. Un callejón sin salida donde el mito del monstruo de la montaña encontraría su fin sangriento en manos de los hombres civilizados. La voz del diácono Mordecai cortó el viento aullante, amplificada por la acústica natural del desfiladero, sonando como un juicio divino, distorsionado por la arrogancia humana. Sal, bestia. Entrega a la niña y tal vez el Señor tenga piedad de tu alma negra antes de que te enviemos al infierno. Las palabras estaban cargadas de un odio puritano, disfrazado de justicia, diseñado para incitar a la multitud a cometer un asesinato en nombre de la virtud. Eulalie se estremeció al escuchar aquella voz, recordando la frialdad con la que él la había expulsado. Pero ahora el miedo se mezclaba con una rabia creciente y desconocida. Ellos no estaban allí para salvarla. Estaban allí para destruir la única cosa verdadera que ella había encontrado, usando su nombre como pretexto para la barbarie. Zebulón se detuvo ante la puerta, su mano flotando sobre la tranca de madera maciza que los separaba de la muerte segura, la respiración saliendo en soplos cortos y rabiosos. Se giró lentamente hacia Eulalie, sus ojos oscuros perforando la penumbra, transmitiendo un mensaje silencioso y desesperado de adiós que dispensaba cualquier discurso elocuente. Cuando yo salga, cierra la puerta tras de mí, ordenó con una voz ronca que intentaba esconder el temblor de la emoción. No abras por nada. Si ellos entran, usa el cuchillo. No dejes que te lleven viva si no quieres. Era el consejo más brutal y amoroso que él podría dar, ofreciéndole a ella la dignidad de la elección final en vez de la sumisión al destino que la aguardaba allá abajo. Eulalie se levantó, las piernas temblorosas pero sostenidas por una fuerza interior que la convivencia con la montaña le había dado, negándose a aceptar aquel desenlace pasivamente. No voy a encerrarte allá afuera, susurró ella, la voz débil siendo tragada por el ruido de la multitud, pero sus ojos brillaban con una rebeldía nueva. Zebulón, sin embargo, ya se había vuelto hacia la madera, los músculos de su espalda tensos bajo el abrigo remendado mientras levantaba la tranca pesada. Él no permitiría que ella viera la masacre. Él quería que el último recuerdo de ella fuera el de un protector, no el de un cadáver acribillado a balazos en la nieve sucia. Con un empujón violento, abrió la puerta, dejando que la luz blanca y cegadora del día invadiera el santuario oscuro. El gigante salió a la plataforma de piedra, su silueta recortada contra el cielo gris, pareciendo una estatua vengativa esculpida en la propia montaña. Un silencio momentáneo cayó sobre la turba armada allá abajo, el instinto primitivo de miedo paralizando a los hombres ante la presencia avasalladora de aquel ser que poblaba sus pesadillas. Zebulón no levantó el arma inmediatamente, solo se detuvo, los pies plantados firmemente en la roca, ofreciendo el pecho ancho como blanco, desafiándolos a dar el primer tiro. El viento agitaba su barba y las pieles de su abrigo, haciéndolo parecer aún mayor, una fuerza de la naturaleza que se rehusaba a ser domada por las leyes mezquinas de los hombres del valle. Mordecai, recuperando la compostura ante el silencio vacilante de sus seguidores, gritó nuevamente, apuntando un dedo acusador enguantado hacia la figura solitaria en la cima. Vean, el demonio se revela. ¿Dónde está la inocente que corrompiste? ¿Dónde está la pobre alma que arrastraste a la perdición? La multitud, incitada, levantó sus armas nuevamente, docenas de cañones oscuros apuntados hacia el corazón de un único hombre. La tensión era un hilo estirado a punto de romperse, el olor a pólvora y sudor subiendo por el aire helado, prometiendo una violencia rápida y definitiva. Zebulón permaneció inmóvil, un ancla de dignidad silenciosa, rehusándose a dignificar las acusaciones con una respuesta, listo para aceptar el plomo como precio de su paz. Dentro de la cueva, Eulalie sintió el tiempo desacelerar, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra en sus oídos, empujándola a la acción. Miró el cuchillo que él había dejado, luego la puerta abierta donde la figura de él bloqueaba la luz,
y se dio cuenta de que la pasividad sería la verdadera muerte de su alma. Ella ya no era la niña frágil que se había desmayado en la nieve. Había sido forjada por el fuego de aquella chimenea y por el silencio de aquel hombre. Con un movimiento decidido, tomó un chal de lana gruesa, ajustó su postura y caminó hacia la luz, atravesando la frontera entre la seguridad y el peligro. No permitiría que la historia terminara con el sacrificio de él. Si el mundo quería un monstruo, ella les mostraría la verdad. Eulalie surgió detrás de Zebulón, pequeña y etérea, al lado de la masa bruta de él, pero su presencia tuvo el impacto de un trueno en el cielo despejado. Pasó junto a él, ignorando el brazo que él extendió instintivamente para protegerla, y se colocó en el borde de la plataforma, visible para todos. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Esperaban ver una criatura rota, sucia y abusada, arrastrándose por misericordia. En cambio, vieron a una joven de rostro sonrosado y saludable, vestida con pieles cálidas y botas robustas, el cabello trenzado con cuidado, emanando una dignidad real que ninguno de ellos poseía. La narrativa de víctima y verdugo se desmoronó visualmente, antes incluso de que se dijera una palabra. «Bajen las armas». La voz de Eulalie, sorprendentemente clara y cortante, bajó la ladera como un látigo, haciendo que hombres hechos y derechos retrocedieran un paso, confundidos. Zebulón intentó tirar de ella hacia atrás, susurrando su nombre con pánico contenido, pero ella se soltó, manteniéndose firme entre el blanco y los tiradores. Miró los rostros allá abajo, reconociendo a cada uno de ellos: el panadero que le había negado las sobras, la mujer que había cerrado las cortinas, el herrero que se había reído de su pobreza. No veía salvadores, veía a los verdaderos monstruos, disfrazados con ropa de domingo y Biblias en las manos, y esa revelación le dio un poder que ella nunca supo poseer. La vergüenza comenzó a reemplazar la furia en los ojos de algunos hombres. «¿Ustedes vinieron a salvarme?», preguntó ella, el tono cargado de una ironía amarga que quemaba como ácido. «¿Dónde estaban ustedes cuando yo dormía en la acera bajo la lluvia? ¿Dónde estaba su caridad cuando llegó el invierno y yo no tenía abrigo?». Señaló al panadero Miller, quien bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada acusadora de la chica que él había expulsado de su puerta. «Usted dijo que yo no valía el pan que comía. ¿Ahora quiere rescatarme con balas?». Cada pregunta era una piedra arrojada contra la fachada de vidrio de la moralidad de 1920. La ciudad, rompiendo la hipocresía y exponiendo la podredumbre que había debajo. Mordecai, viendo el control de la situación resbalar de sus manos como arena fina, intentó intervenir, gritando con el rostro rojo de indignación: «Ella está hechizada. El demonio confundió su mente. No escuchen, hombres. Es la voz de la brujería hablando». Intentó reanimar el odio, gesticulando frenéticamente, pero la duda ya se había instalado como una semilla en el corazón de la multitud. La imagen de la chica, defendiendo a la bestia, era demasiado poderosa, demasiado visceral para ser ignorada o explicada con supersticiones baratas. Veían su salud, la fuerza en su postura, y la mentira del secuestro se volvía insostenible ante la evidencia física de su bienestar. Eulalie se volvió entonces hacia Mordecai, sus ojos fijos en él, con una intensidad que hizo al hombre poderoso vacilar en su silla. «No hay hechizo aquí, diácono. Solo la humanidad que usted predica en el púlpito pero nunca practica en la vida». Dio un paso atrás, acercándose a Zebulón, que permanecía inmóvil, aturdido por la defensa feroz de aquella criatura que él juzgaba tan frágil. «Este hombre me encontró cuando yo era basura para ustedes. Él me dio calor cuando ustedes me dieron hielo. Él me dio comida cuando ustedes me dieron hambre». La verdad desnuda y cruda de sus palabras resonó en el valle, silenciando hasta el viento, transformando el juicio público en un examen de conciencia colectivo. Entonces, en un gesto que sellaría el destino de todos los allí presentes, Eulalie extendió la mano pálida y sostuvo la mano gigantesca, callosa y cicatrizada de Zebulón. Entrelazó sus dedos finos en los de él, apretando con fuerza, uniendo visualmente a la belleza y a la bestia, la delicadeza y la brutalidad, en un vínculo inquebrantable. Zebulón miró las manos unidas, incrédulo, sintiendo el calor de la piel de ella contra la suya, un ancla de aceptación que curaba décadas de soledad y rechazo. Él ya no era el monstruo, solitario en la cima del mundo. Era alguien digno de ser tocado, digno de ser defendido, digno de amor. Aquel toque simple fue más poderoso que cualquier disparo de cañón.
Si ustedes quieren matar al monstruo, continuó Eulalie, su voz embargada ahora por la emoción, pero sin perder la firmeza, levantando las manos unidas para que todos vieran, tendrán que matar a la única persona que él salvó. Tendrán que matarme a mí también. Ella se colocó completamente delante de él, transformando su cuerpo en un escudo humano, desafiando a la ciudad a cometer el pecado final. El contraste visual era absoluto. La mano de ella, pequeña y blanca, sosteniendo la pata de oso de él, era el símbolo definitivo de que la verdadera naturaleza de aquel hombre no era la violencia, sino la protección. La narrativa de Mordecai estaba muerta, asesinada por un gesto de afecto genuino. Un silencio pesado e incómodo se abatió sobre el grupo armado, las armas bajando una a una, cañones apuntados hacia el suelo fangoso. Los hombres se miraban unos a otros, la vergüenza reemplazando la sed de sangre, dándose cuenta de que no eran héroes de una cruzada, sino villanos en una tragedia que casi cometieron. Nadie quería ser el hombre que disparó a la huérfana. Nadie quería cargar el peso de destruir aquel cuadro de lealtad improbable. La moralidad del pueblo, basada en la apariencia, no lograba luchar contra la moralidad de la montaña, basada en la esencia. La verdad de Eulalie desarmó el gatillo colectivo. Mordecai, desesperado, intentó levantar su pistola, gritando insultos incoherentes, pero uno de sus propios hombres le sujetó el brazo, bajando el arma con firmeza. «Se acabó, diácono», dijo el herrero, la voz gruesa y cansada. «Vámonos a casa. No hay nada para nosotros aquí más que vergüenza». El líder religioso miró alrededor, viendo el apoyo evaporarse, quedando solo el juicio silencioso de sus pares. Lanzó una última mirada de odio venenoso hacia la pareja en la cima de la roca, pero se dio cuenta de que su autoridad había muerto allí, en la nieve derretida, derrotada por el coraje de una chica que él consideraba inútil. Lentamente, como una marea retrocediendo tras la tormenta, el grupo comenzó a girar los caballos, bajando el sendero en silencio, dejando atrás la violencia que habían traído. El sonido de los cascos alejándose sonaba ahora como una retirada deshonrosa, no una marcha triunfante. Zebulón y Eulalie permanecieron allí, parados en la plataforma de piedra, observando la amenaza disolverse en el horizonte gris. La mano de él aún sostenía la de ella, apretando suavemente, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si él la soltaba. El peligro había pasado, pero algo fundamental había cambiado entre ellos y dentro de ellos. La barrera invisible había sido rota para siempre. El sol, que había estado escondido detrás de nubes pesadas, rompió una grieta en el cielo, lanzando un rayo de luz pálida sobre la entrada de la cueva, iluminando a la pareja. Zebulón miró a Eulalie, viéndola ya no como una huésped o una carga, sino como su salvadora, la mujer que había enfrentado a un ejército con la verdad como única arma. Sintió una humedad extraña en los ojos, una sensación que no experimentaba desde la infancia, y se dio cuenta de que la armadura de hielo alrededor de su corazón se había derretido completamente. «Te quedaste», susurró, la voz gruesa fallando, una afirmación de maravilla y gratitud. Eulalie lo miró, los ojos aún brillando, con las lágrimas de la adrenalina, y sonrió, una sonrisa cansada, pero radiante. «Dije que el sendero estaba limpio», respondió suavemente, apretando la mano de él. «Pero no dije que quería usarlo». Allí, en la cima del mundo, rodeados por el silencio restaurado de la naturaleza, comprendieron que la familia no está hecha de sangre u obligación, sino de la elección valiente de protegerse el uno al otro contra el frío del mundo. Ya no eran náufragos, eran sobrevivientes que habían elegido la misma isla. Zebulón, con un gesto lento y reverente, llevó la mano de ella a sus labios, besando los nudillos fríos con una ternura que desmentía su tamaño y su historia. Fue un juramento silencioso, un pacto sellado sin necesidad de cura o juez. Él entonces se giró, aún sosteniendo la mano de ella, y la guió de vuelta a la oscuridad cálida y acogedora de la cueva, cerrando la puerta no para esconderse, sino para proteger el hogar que ahora era, innegablemente, de ambos. Afuera, la nieve comenzaba a caer nuevamente, cubriendo las huellas de los hombres de la ciudad, borrando la suciedad y dejando la montaña pura e intocada una vez más. Si te está gustando, apóyame con un like y suscríbete al canal. Continuamos con la historia. El silencio que se instaló en la cueva tras el cierre de la puerta ya no era el vacío opresivo de la soledad, sino una quietud sagrada de paz conquistada.
Zebulón colocó la tranca de seguridad en su lugar, no con la prisa del miedo, sino con la calma de quien cierra el mundo allá afuera para apreciar el tesoro que tiene dentro. Apoyó el rifle en el rincón más oscuro de la pared de piedra, un arma que, por primera vez en años, parecía solo un objeto de metal y madera, y no una extensión necesaria de su brazo. La tensión que mantenía sus hombros perpetuamente erguidos se disipó, como si el peso de la montaña hubiera sido finalmente removido de su espalda, dejándolo respirar un aire que no tenía gusto a pólvora o sangre. Miró a Eulalie, que aún temblaba, levemente por la descarga de adrenalina, y vio en ella no a una niña frágil, sino los cimientos inquebrantables de su nueva vida. Eulalie se movió hacia la chimenea, sus manos buscando la familiaridad reconfortante de las tareas diarias, pero sus movimientos ahora cargaban una ligereza nueva, desprovista de la ansiedad de agradar para sobrevivir. Avivó las brasas, y cuando las llamas subieron, iluminando el rostro marcado de Zebulón, ella no vio las cicatrices antiguas, sino las líneas de expresión de un hombre que finalmente había encontrado descanso. Preparó el té de hierbas, el aroma dulce y terroso llenando el espacio que antes olía a moho y aislamiento, transformando la cueva húmeda en un hogar legítimo. No había necesidad de palabras para llenar el espacio entre ellos. El sonido de la leña estallando y el borboteo del agua eran la única conversación necesaria, un lenguaje de intimidad doméstica que ambos estaban aprendiendo a hablar con fluidez. La bestia había sido domesticada no por la fuerza, sino por la aceptación absoluta de su naturaleza. Con el paso de las semanas, la primavera finalmente venció la batalla contra el invierno riguroso, transformando el paisaje blanco y estéril en un mosaico vibrante de verdes y marrones. El hielo que bloqueaba la entrada de la cueva se derritió, escurriendo por las rocas como lágrimas de alivio de la propia tierra, alimentando pequeños arroyos que cantaban mientras bajaban hacia el valle. Zebulón comenzó a pasar más tiempo afuera, no solo cazando, sino construyendo. Derribó árboles, no para barricadas, sino para erigir una estructura de madera en la entrada de la cueva, un porche rústico donde pudieran sentarse y ver el sol. El sonido de su hacha no era más un aviso de peligro, sino el ritmo constante de una reconstrucción, el sonido de un hombre planeando un futuro que él nunca imaginó tener derecho a poseer. Eulalie también floreció con la estación, su piel pálida ganando el color dorado del sol de la montaña, y su cuerpo, antes esquelético, ahora mostraba la fuerza saludable de quien es bien nutrida y amada. Caminaba por la ladera sin miedo, recogiendo flores silvestres y raíces, reivindicando la naturaleza salvaje como su jardín personal, donde antes veía solo amenazas mortales. Ya no miraba hacia el valle allá abajo con nostalgia o resentimiento. Brimstone Hollow se había convertido solo en un recuerdo distante e irrelevante, una mancha gris que no podía tocar la pureza de su existencia en 1900. Las alturas. El rechazo que había sufrido allá abajo se había convertido en la bendición que la liberó para encontrar su verdadero lugar, probando que a veces perder todo es el único camino para encontrar lo que realmente importa. Cierta tarde, mientras comían sentados en el nuevo porche construido por Zebulón, un halcón se posó en una rama cercana, observándolos con curiosidad depredadora, antes de alzar el vuelo majestuoso. Zebulón siguió al pájaro con los ojos, una sonrisa rara y suave, curvando sus labios bajo la barba ahora recortada y limpia, un gesto de vanidad que Eulalie lo había incentivado a adoptar. «Él es libre», comentó, la voz profunda vibrando en el pecho, pero sin la aspereza de grava de antaño. «Pero duerme solo». Extendió la mano y cubrió la de Eulalie, que descansaba sobre la mesa rústica, reafirmando el milagro de su compañía. Eulalie giró la mano y entrelazó los dedos en los de él. El contraste de tamaños aún presente, pero ahora armonioso, como dos piezas de un rompecabezas que el destino demoró en encajar. La transformación de Zebulón se manifestó en pequeños detalles que habrían sido inconcebibles al inicio de aquel invierno cruel y transformador. Comenzó a esculpir pequeños animales en madera durante las noches largas, no ídolos aterradores, sino figuras delicadas de conejos, ciervos y lobos, que dejaba silenciosamente cerca del lugar donde Eulalie dormía. Eran pedidos de disculpas tangibles por su aspereza inicial, poemas sólidos hechos de roble y paciencia, demostrando una sensibilidad artística que la brutalidad de la vida había enterrado hondo. Eulalie guardaba cada pieza como si fuera una joya inestimable, creando una pequeña colección en la estantería de piedra.
un museo particular de la humanidad recuperada de aquel hombre que el mundo llamaba monstruo. El arte había brotado en la roca estéril, regado por la gentileza persistente de ella. La puerta de la cueva, aquel símbolo macizo de exclusión y defensa, ahora permanecía abierta durante el día, permitiendo que la luz y el aire fresco circularan libremente por el interior. No era más una barrera entre nosotros y ellos, sino un pasaje acogedor entre el santuario interno y la vastedad del mundo natural que ellos ahora compartían en armonía. Eulalie muchas veces se sentaba en el umbral, cosiendo o leyendo un viejo libro que Zebulón había rescatado de un baúl olvidado, mientras él trabajaba en el curtido de pieles allí cerca. La imagen de la puerta abierta era la victoria final sobre el miedo. No necesitaban esconderse más, pues la certeza de su unión era una fortaleza más impenetrable que cualquier pared de piedra o cerrojo de hierro forjado. El eco de la primera escena, donde Eulalie había sido expulsada hacia la muerte, completó su ciclo de forma poética cuando un grupo de viajeros perdidos tropezó en el sendero de la cabaña. Eran buscadores de oro exhaustos, temiendo encontrar a la bestia legendaria, pero encontraron, en su lugar, a una pareja extraña, ofreciendo agua fresca y carne seca. Zebulón no gruñó ni amenazó, solo señaló el camino seguro para bajar, su postura firme, pero no hostil, mientras Eulalie ofrecía una sonrisa que desarmaba cualquier miedo. Los viajeros bajaron la montaña contando no historias de terror, sino de una hospitalidad silenciosa y digna, cambiando lentamente la leyenda del monstruo de la montaña por la leyenda de los guardianes de los picos. La bondad de Eulalie había reescrito la mitología local. Años pasaron, marcados no por el calendario de los hombres, sino por las estaciones de la montaña, por las nevadas y los deshielos, pintando los cabellos de ambos con el color de la nieve eterna. Eulalie y Zebulón envejecieron como los árboles antiguos alrededor, sus raíces entrelazadas cada vez más profundo en el suelo de aquella vida que eligieron construir lejos de la mezquindad humana. Vieron el pueblo de Brimstone Hollow crecer y luego marchitarse cuando las minas se secaron, observando desde 1901 arriba el ascenso y caída de la vanidad humana, mientras su mundo permanecía constante y verdadero. La riqueza que acumularon no era oro o plata, sino la certeza absoluta de que, en el momento más oscuro, uno no había abandonado al otro. En una mañana de invierno, muchos años después, Eulalie miró por la ventana que Zebulón había acristalado con cuidado, viendo la nieve caer suavemente, cubriendo el mundo una vez más. Recordó aquella primera nevada, el frío que casi la mató, y sintió una gratitud avasalladora por el destino que la había guiado hasta aquella puerta prohibida. Zebulón se acercó por detrás, colocando una manta sobre los hombros de ella, sus manos ahora temblorosas por la edad, pero aún cálidas y protectoras. El invierno llegó, susurró, repitiendo las palabras que antes traían miedo, pero que ahora sonaban como una promesa de cobijo y noches largas junto al fuego. El miedo a la muerte había desaparecido, sustituido por la paz de una vida plenamente compartida. Se sentaron frente a la chimenea, el fuego iluminando los rostros arrugados que contaban la historia de 1000 tormentas enfrentadas y vencidas juntos. La sociedad allá abajo, con sus reglas de utilidad y lucro, había olvidado sus nombres, pero la montaña recordaba, guardando su historia en el susurro del viento y en la robustez de las rocas. Probaron que el valor de un ser humano no reside en su capacidad de producir para los otros, sino en su capacidad de amar y proteger el uno al otro cuando el mundo se vuelve frío. En aquella cabaña aislada, la verdadera civilización había florecido, basada en la compasión cruda y en la lealtad inquebrantable, lejos de la hipocresía de las ciudades organizadas. La mano de Zebulón buscó la de Eulalie una última vez aquella noche, un reflejo de aquel gesto en el acantilado que había salvado sus vidas décadas atrás. El toque era el ancla final, la confirmación de que, no importaba cuán oscuro se pusiera allá afuera, dentro de aquella unión siempre habría luz suficiente para ver el camino. Cerraron los ojos, arrullados por el sonido familiar del viento, dos parias que habían creado su propio reino de bondad en el corazón de un mundo indiferente. La historia de la huérfana y del ermitaño no terminó con la muerte, sino con la inmortalidad de un amor que eligió ver valor donde nadie más veía. El lobo aulló a lo lejos, ya no un sonido de hambre y amenaza, sino una canción de cuna salvaje para los guardianes que dormían en paz. La nieve cubrió el techo de la cabaña, transformándola en parte de la montaña.
un monumento blanco a la resistencia de la ternura en un mundo duro. El ciclo estaba completo. El frío que había intentado matar a Eulalie ahora la protegía, y la soledad que había definido a Zebulon ahora era la guardiana de su felicidad. Habían encontrado la redención no huyendo de quienes eran, sino abrazando la necesidad del uno del otro, probando que, a veces, los monstruos son solo ángeles con armaduras demasiado pesadas, esperando a alguien lo suficientemente valiente para ayudarlos a quitárselas. Y así, la leyenda permaneció, susurrada por aquellos que aún creen que la bondad puede ser encontrada en los lugares más improbables y hostiles. La historia nos enseña que no debemos juzgar el libro por la tapa rasgada, ni al hombre por las cicatrices que carga, pues el corazón más noble puede latir bajo las pieles más rudas. La verdadera riqueza no está en el oro de Brimstone Hollow, sino en el calor de una chimenea compartida, y en la mano que sostiene la tuya cuando todos los otros la sueltan. En la frontera salvaje de la vida, el único mapa que vale la pena seguir es aquel que nos lleva hacia el amor y la protección mutua. La llama en la chimenea disminuyó hasta convertirse en una brasa brillante, un ojo rojo en la oscuridad, vigilando el sueño de los justos, hasta que el sol de la mañana trajera un nuevo día. La historia de Eulalie y Zebulon terminó como comenzó, con la nieve y el silencio, pero la diferencia estaba en el calor que ahora emanaba de adentro hacia afuera, derritiendo la indiferencia del mundo. Dejaron un legado invisible, una prueba de que incluso en el invierno más riguroso del alma, la primavera es inevitable para aquellos que se atreven a cuidar el uno del otro. Y en la vastedad de las montañas rocosas, su amor resonaría para siempre, más fuerte que la piedra, más duradero que el hielo. Si llegaste hasta aquí, apóyanos dando like, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal. Que Dios te bendiga.